Muy buenos días para todos. Bienvenidos a todos nuestros agentes, a todas las personas que nos están acompañando hoy, del IDIPRON, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Seguridad, la Subred de Salud del Norte, Transmilenio, la Procuraduría, el IDU, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ejército Nacional, la Universidad Católica Santo Tomás, la Universidad Libre, la Alcaldía del Huila, la Gobernación de Chocó y las entidades privadas como AIC Ingeniería, ASDEFUN y Compás. Ese es nuestro espacio de tiempos del conocimiento. La Dirección de Gestión del Conocimiento e Innovación los recibe y los acoge con todo el cariño del mundo. Hoy para nosotros tenemos una persona muy especial dentro de nuestro grupo que ha querido hoy acompañarnos. Es uno de nuestros agentes de gestión del conocimiento, Óscar Javier Guzmán Vázquez, quien tuvo la iniciativa de compartir con nosotros en este espacio e invitamos a nuestros agentes cuando quieran hacerlo, son muy bienvenidos. Recuerde que forman parte de nuestra Dirección de Gestión del Conocimiento e Innovación. Entonces, Óscar, te cedo la palabra, bienvenido. Clarita, muy buenos días y buenos días también para todos nuestros compañeros de la red de agentes. Desde la Dirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación estamos muy felices de podernos encontrar nuevamente en esta cuarta edición de nuestros Tiempos del Conocimiento. Estos Tiempos del Conocimiento son una iniciativa de la Personería de Bogotá, una idea que nace desde esta dirección y la estamos desarrollando cada tercer jueves de cada mes. Así que para todos los que nos acompañan en esta oportunidad, pues de una vez están más que invitados para que nos encontremos en la siguiente edición de Tiempos del Conocimiento. Para el día de hoy tenemos un tema bien interesante. Yo les sugeriría a todos que tomen atenta nota, que estén todo el tiempo muy pendientes de lo que va a compartir con nosotros nuestro invitado. Hablaremos sobre la transformación digital de la justicia y el debido proceso electrónico. Así que para dar inicio a esta sesión del día de hoy, a nuestro tiempo del conocimiento de este jueves 17 de junio, quiero presentar al doctor Marco Emilio Sánchez Acevedo. El doctor Marco Emilio es un abogado no solamente en Colombia, sino también está titulado en España. Actualmente desempeña su profesión en la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio TIC como asesor. Él también es consultor y docente. Tiene varias obras en la temática de derecho y tecnologías. También posee un doctorado en tecnologías y servicios de la sociedad de la información y lo que es la línea de investigación y derecho y las tecnologías. Él también cuenta con un magíster en ciberseguridad y ciberdefensa nacional y es especialista en derecho administrativo y constitucional, así como también gobierno local electrónico. Así que desde la Dirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación, doctor Marco Emilio, sea usted muy bienvenido y a partir de este momento tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días a todos, todas las personas que se han conectado de manera especial, de las diversas secretarías del distrito, de las diversas entidades que se encuentran pues adscritas vinculadas allí al distrito, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ejército, personas que nos acompañan de diversas universidades, de alcaldías, a todos un saludo muy especial, deseándoles que en estos momentos tan convulsos, momentos de pandemia, ustedes como sus familias se encuentren de la mejor manera posible. No puedo iniciar el día de hoy la presentación sin, sin señalar pues un agradecimiento muy especial a la Personería de Bogotá en cabeza del señor personero Julián Enrique Pinilla Malagón, quien desde los procesos propios del saber, del entendimiento propio y la comprensión de la transparencia pública, de la innovación, de la eficacia, de la eficiencia, pues impulsa estos espacios, tiempos del conocimiento a través de el liderazgo allí, pues de ustedes, doctor Oscar, de Oscar, Javier y demás miembros del equipo. El día de hoy, pues no podemos sustraernos a una realidad, nos podemos sustraernos a que nos invita la personería de la ciudad de Bogotá, que tiene una misión fundamental en el marco de esa estructura del Estado,
y cuyo fin en últimas es proteger, defender, promover los derechos de las personas. Y a eso es precisamente a lo que hemos venido hoy a presentar, cómo debemos de ejercer la defensa de los derechos de los ciudadanos cuando usan tecnologías de la información y de las comunicaciones. Tengamos presente que las tecnologías de la información y las comunicaciones hacen parte de lo que se ha denominado el desarrollo de la sociedad del siglo XXI, esa sociedad del conocimiento, donde pues las tecnologías, redes, infraestructuras, desarrollos tecnológicos, programas, aplicaciones, sirven para transmitir, procesar, almacenar información. Pues bien, cuando hablamos de esas tecnologías de la información y de las comunicaciones, en las diversas actividades de los ciudadanos, pues nos referimos a que estamos trasladando la actividad de esos ciudadanos a un nuevo escenario, un escenario que se le ha denominado el ciberespacio. Ese ciberespacio entendido como la confluencia de elementos físicos, de elementos lógicos, pues generan inmediatamente un impacto para los derechos de los ciudadanos. Nuestros niños están estudiando desde las casas y ahí ejercen el derecho a la educación, pero también el uso de tecnologías, pues les llevan inmediatamente a, les rogaría por favor, denme un segundo, les rogaría por favor que me ayuden con los micrófonos, para que por favor cerremos los micrófonos. A ver si me ayudas allí. Clara Maritza, ¿me ayudas por favor con los micrófonos de todos Claro los que que los sí, tienen doctor. encendidos, por favor? Tú Claro que tienes el sí. control, sencillamente pues deshabilita los micrófonos allí de todo el personal. Perfecto, entonces decíamos, Clara, confírmame que estamos viendo la pantalla. Sí, perfecto, ¿verdad? Listo. Sí, doctor. Perfecto, muchas gracias. Entonces decimos que pues ese uso de tecnologías de la información y la comunicación en todos los ámbitos de la vida, y más ahora que lo estamos pues materializando en época de pandemia, genera un impacto para los derechos de los ciudadanos. Empezando por los niños, asisten al colegio, como pues a través de tecnologías de la información y la comunicación, no solamente para el ejercicio del derecho a la educación, sino que en el momento en que se conectan, inmediatamente hay el ejercicio de otros derechos de los niños. Por ejemplo, el tratamiento de datos personales de los niños en esas imágenes, en esos videos, en las videoconferencias que se están realizando. Pero si empezamos a subir la escala social, pues entendemos que allí los estudiantes de universidades, ustedes como trabajadores, como empleados en procesos de formación, pues están usando tecnologías de la información y las comunicaciones. Eso genera un impacto para los derechos. El uso de las tecnologías para actividades mercantiles, para actividades comerciales, el pedir en este momento pues todos los domicilios que se están pidiendo, eso genera un impacto para los derechos. La realización de actividades sociales. A veces creeríamos que el que las señoras se reúnan a través de una plataforma digital, hacer una reunión, hacer una oración, hacer lo que ellas consideren desde el punto de vista social, o las personas en términos generales, pues eso genera un impacto para los derechos de estas personas que están allí involucradas. Bueno, pues bien, en el ámbito de la legislatura, en lo que tiene que ver con el Congreso de la República, pues nos dimos cuenta que allí, cuando fueron a utilizar tecnologías de la información y las comunicaciones para la actividad de preparación de leyes en el Congreso, generó un impacto al inicio de la pandemia, porque no se sabía muy bien si podían o no podían materializar esa función constitucional de preparar leyes a través de videoconferencias, de votar a través de videoconferencias. Es decir, ahí hay el ejercicio propio de funciones, de derechos. Cuando hablamos de la rama ejecutiva, pues de la actividad funcional de la rama ejecutiva, pues nos estamos dando cuenta que hay toda una política de gobierno digital que se ha dispuesto para que las entidades públicas usen tecnologías desde la garantía de los derechos de los ciudadanos. Ahora miraremos un poquito acerca de ello. Cuando hablamos de la administración de justicia, también hay que entenderlo, no solamente como el escenario en el que el juez va a administrar justicia desde el punto de vista sustancial, sino también desde la utilización de procedimientos establecidos que permitan la garantía de lo que se denomina el debido proceso para la toma de la decisión judicial.
Es decir, todas las áreas de la vida, todas las áreas de la vida están siendo impactadas por el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones, y ahí es donde surge una pregunta. Ese nuevo escenario que se le ha denominado el ciberespacio, donde la conectividad juega un papel fundamental, ese escenario donde tenemos ahora de alguna manera, elementos adicionales a los tradicionales, elementos como por ejemplo el ciberespacio, elementos de análisis como las nuevas fronteras en el ciberespacio, como los nuevos territorios, cómo se aplican las normas en en esos nuevos escenarios, pues generan inmediatamente un análisis por parte de la comunidad académica en torno a los derechos precisamente de los ciudadanos. Allí en ese nuevo escenario es la pregunta, ¿existen derechos? En el ciberespacio existe el derecho a la seguridad digital, existe el derecho a la protección de datos, existe el derecho a la intimidad, existe el derecho a la elección de los canales digitales, existe el derecho a la libertad de uso de tecnologías, existen nuevos derechos, esos derechos están regulados en las normas. ¿Cuáles son las normas que la justicia debe aplicar para el uso de tecnologías? Es decir, un juez de la República puede sencillamente decirle a los intervinientes, cojan su WhatsApp y vamos a administrar justicia por WhatsApp o vamos a administrar justicia por una red social. ¿Será que eso es posible? ¿O será que por el contrario, lo que debemos pensar es que necesitamos una justicia digital que respete un conjunto de garantías vinculadas al uso de tecnologías precisamente y esas tecnologías vinculadas a los derechos de los ciudadanos? Pues bien, eso es lo que vamos a intentar de alguna manera abordar el día de hoy. Y para ello no podemos hacerlo de una manera diferente, que es iniciar señalando que tenemos un conjunto de disposiciones que permiten el uso de tecnologías en la administración de justicia, que son bastantes, pero que en algunos casos, desde ya hay que decirlo, son normas que no son muy claras en lo que respecta a la garantía del debido proceso electrónico. Basta ver con que, por ejemplo, cuando hablamos de uso de tecnología, siempre nos llama la atención que la primera referencia que hacemos es la Ley 527 del año 99 y el decreto reglamentario 2364 de firmas electrónicas. Y hay que decirlo desde ya que esa referencia que siempre hacemos como punto de partida cuando hablamos de uso de tecnologías, pues es una referencia del derecho comercial, es decir, desde el ámbito privado, la relación que yo entablo en el ámbito privado para que tenga validez, pero que con el desarrollo de la jurisprudencia y de algunas normas, algunas de tipo legal, otras de tipo reglamentario, se ha extendido en cuanto a su aplicación a otras áreas del derecho, no necesariamente el derecho privado, sino a otras áreas del derecho, como por ejemplo al de las relaciones laborales, al de las relaciones públicas, el uso de tecnologías en el ámbito público. En muchos lugares nos encontramos con referencias a aplique las normas de comercio electrónico. Entonces ahí tenemos un primer acercamiento, es que siempre va a tener referencia en normas de este tipo que se han aplicado en otras áreas y que las traemos aquí de manera a veces automática al ámbito de la administración de justicia, y resulta que no necesariamente son compatibles en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque en este caso la ley 527 y el decreto reglamentario 2364 son normas de derecho privado, de derecho comercial, que por sí mismo no casan en las actividades públicas per se, sino que hay que hacer un análisis, y ahora lo miraremos más adelante cómo se debe realizar ese análisis para saber si son compatibles con la naturaleza, por ejemplo, de la actividad judicial por medios digitales. Otra norma de obligatoria referencia pues es la ley estatutaria 270 del año 96, entre otras cosas que esta semana pues ha sido objeto de una modificación con la presentación que fuera aprobada en último debate del proyecto de ley de reforma a la administración de justicia. Ya hay unos artículos muy importantes, no nos vamos a referir a ellos el día de hoy de manera exhaustiva, pero sí hay que mencionar que hay una referencia muy importante en lo que tiene que ver con el uso de tecnologías en la administración de justicia en la nueva reforma, y que de alguna manera pues va a ajustar el artículo 95 que servía de base para que las tecnologías fueran usadas
por parte de las autoridades judiciales. También debemos tener documentos de política pública, como los diversos COMPES que se han sido expedidos, COMPES de transformación digital, COMPES de inteligencia artificial, el COMPES de Big Data, el COMPES de seguridad digital y confianza digital, es decir, documentos de política pública que nos pueden servir también de fundamento para eso. Luego normas como el decreto de gestión electrónica documental que va a desarrollar la Ley General de Archivo, que es el decreto 2609 del 2012. Estos decretos los menciono de manera directa a pesar de que están incorporados en decretos únicos reglamentarios de los sectores para que los tengamos allí como, perdón, presentes. Y luego normas específicas en cuanto a actividad procesal se refiere, como puede ser, por ejemplo, la Ley 1437, que tenemos una norma muy potente en el ámbito de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, recién modificada con la Ley 2080 del año 2021. Acordémonos que la Ley 1437, Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, incorpora en la primera parte del código de la Ley 1437, incorpora un conjunto de disposiciones tendientes a regular el procedimiento administrativo que se sigue ante las autoridades públicas. Y en esa primera parte hay normas muy importantes referente al uso de tecnologías de información y comunicación. Estamos hablando de, por ejemplo, con la última modificación, el artículo 5 de la Ley 1437, que es el artículo que reconoce por primera vez en la historia de nuestro país y sin limitación, y esto es muy importante, sobre todo para lo que venimos a hacer el día de hoy aquí con Personería, y es que allí se reconoce un nuevo derecho para los ciudadanos, y es el derecho a usar tecnologías de la información y las comunicaciones disponibles por parte de las entidades públicas. Y ese es un derecho que se reconoce de manera directa y que va a ser un derecho que debe de alguna manera ser controlado, materializado por parte, entre otros, de los diversos órganos de control y que está en cabeza de los ciudadanos. Por allá el año pasado mirábamos cómo en alguna parte del país, particularmente en el sur del país, un juez de la República le instruía, le daba en una sentencia, disponía que una entidad pública estaba obligada a responder un derecho de petición que había sido presentado por un ciudadano a través de una red social. Entonces ahí le está alertando esa sentencia a la autoridad diciéndole, oiga, mire, ojo porque ese es un canal digital que usted habilita y detrás de ese canal hay un derecho del ciudadano. Por un lado, el derecho fundamental de petición que está en el artículo 23, por otro lado, el derecho que tiene el ciudadano a usar tecnologías. Y ese es un derecho que hoy por hoy se reconoce en la última modificación de la ley 1437 en el artículo 5 a través de una referencia expresa en el artículo 5. Pero tampoco hay que dejar de lado que se reconoce también el derecho a autenticarnos con sistemas de autenticación digital. Y eso es muy importante de cara a la seguridad digital por parte de los ciudadanos que intervienen en las relaciones con el Estado por medios digitales. También esa modificación de la 1437 pues ajustó unos artículos referidos al procedimiento administrativo en lo que tiene que ver con los artículos 53 a 64, temas de sedes electrónicas. Las entidades deben tener sedes electrónicas donde el ciudadano se relaciona con garantías de seguridad, autenticidad, integridad, protección de datos, interoperabilidad, neutralidad, ¿verdad? Con gestión electrónica documental. Eso es un artículo que viene allí incorporado en la propia modificación de la 1437, de esta ley 2080, y que nos define una responsabilidad en cabeza de las autoridades públicas de tener una sede administrativa electrónica de titularidad, gestión y administración de cada autoridad. Y esto es fundamental para reclamar responsabilidades por el mal uso de tecnologías por parte de las autoridades públicas. Cuando hay un ataque informático y se llevan los datos de los ciudadanos, pues hay una violación ahí al derecho y una puesta en peligro a los derechos de los ciudadanos, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, entre otras muchas derechos que podrían estar en juego. Entonces, la entidad de esa sede electrónica donde está el ciudadano relacionando, donde está entregando información, debe tener unas garantías importantes. Ahora lo miramos más adelante. El Código General de la misma manera, esa 1437 incorpora temas de expediente electrónico con garantías de autenticidad, integridad, disponibilidad. Nos refiere todos los temas de lineamientos que se expiden por parte del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación en el marco de esa gran política de transformación digital y de gobierno digital para el país.
Otra de las normas que también tenemos allí como referencia y a efectos de la Administración de Justicia en particular es ese artículo 186 que incorpora en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativo la última reforma a la ley 1437, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque es el artículo que está marcando el camino, marca el sendero por donde debe ir la Administración de Justicia Electrónica. Si cada uno de ustedes tomara el artículo 186 de esa ley 1437, se va a encontrar, por ejemplo, con que el Consejo Superior de la Judicatura pues debe dar los lineamientos claros en torno a temas como la sede judicial electrónica. Sede judicial electrónica. Entonces le está diciendo, oiga, en el ámbito de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la autoridad judicial debe tener una sede judicial electrónica, es decir, el ciudadano pide que le administren justicia a través de la sede judicial electrónica. ¿Y eso por qué es importante? Porque la justicia por medios digitales debe garantizar unos elementos, entre esos de tipo sustancial, otros elementos de tipo procesal, pero otros elementos de tipo tecnológico. Y dentro de unos y otros vamos a encontrar pues que se debe garantizar una sede electrónica judicial segura, una sede judicial donde se permita determinar que quienes están interviniendo son, por ejemplo, las partes, los sujetos procesales, que donde se determine realmente que quien está al otro lado del computador es el juez y no alguien que se quiera hacer pasar por el juez, donde se garantice que, por ejemplo, el testigo es quien dice ser y no es alguien que se quiere hacer pasar como testigo. Entonces ahí esa ley 1437 en el 186 nos da una línea muy clara para que el Consejo Superior de la Judicatura pues dé los estándares que se deben cumplir por parte de las autoridades judiciales para, en lo contencioso administrativo, repito, para tener sede judicial electrónica, para tener interoperabilidad y no tener que estar pidiendo documentos que obran en poder de las propias autoridades, para disponer de seguridad digital, para disponer esas sedes electrónicas de protección de datos de carácter personal. Ahora miraremos un poquito temas de protección de datos, que hay diversas tipologías de datos. No es lo mismo un dato público que un dato privado, semiprivado o sensible, tienen diversas categorías. Le da alineamientos para hablar acerca de temas de transparencia, es decir, transparencia pública en torno precisamente a la actividad judicial. Entonces, cuando la información es pública clasificada, pública reservada, eso tiene que integrarse allí en esos elementos. Cómo deben las sedes electrónicas judiciales garantizar la gestión electrónica documental, archivo digital, tener gestión, correspondencia digital y demás. Es decir, ahí esa ley nos ha marcado, la ley 1437, un sendero que seguramente va a darnos trabajo para muchos años y donde los órganos que ejercen control, de la protección de los derechos de los ciudadanos, van a tener que, pues, que iniciar un proceso de formación, de aprendizaje en torno a lo que significan todos estos elementos. Yo siempre que presento hago una presentación como las que estamos haciendo el día de hoy, le digo a los oyentes, la transformación digital no es tener un correo electrónico y enviar un correo electrónico. La transformación digital parte de entender que detrás del uso de tecnologías hay derechos de los ciudadanos. La transformación digital debe respetar los derechos de los ciudadanos, derechos que en algunos casos son fundamentales, otros no, pero que son derechos y que deben ser lógicamente respetados, garantizados por las autoridades públicas que usan tecnología. También tenemos como referencia la ley, pues el Código General del Proceso, pues que es un código que sí ha incorporado temas de tecnología de manera importante, pero que siempre nos refiere a esa actividad procesal y que siempre hablamos de la actividad procesal a través del uso de correo electrónico. Uno hace busca en la ley, en el Código General del Proceso y encuentra un montón de referencias al correo electrónico y resulta que el correo electrónico es un canal, pero hay muchos canales más, no es solamente el correo electrónico. Miraremos ahora más adelante temas de diversos canales que se utilizan por parte de las autoridades, redes sociales, están utilizándose aplicaciones, formularios en sedes electrónicas, se están utilizando sistemas de mensajería instantánea tipo WhatsApp, es decir, hay muchos canales digitales ahora que las tecnologías han traído y que no son necesariamente correos electrónicos, entonces, y que también permiten una actividad de alguna manera con algunas garantías.
También tenemos allí pues decretos que han sido expedidos en el marco de la pandemia para poder habilitar de alguna forma que la justicia no parara en la pandemia y como lo miraremos más adelante, pues el ejercicio y uso de tecnologías demanda unos recursos importantes, unas capacidades importantes, el repensar muchos procesos y en ese sentido pues si la exigencia era de mucho y de muy alto nivel, entonces pues seguramente la justicia se hubiera parado en pandemia. Por eso tocó expedir decretos de diverso tipo, como por ejemplo el 806, donde se permite el uso e implementación de tecnologías en las actuaciones judiciales, por ejemplo, a través del envío de poderes, sin siquiera autenticación. Entonces ahí obviamos autenticación digital. ¿Por qué? Porque si se le imprimía la obligación de autenticación digital, pues generábamos es decir, un tope o un muro probablemente para el uso de tecnologías de manera abrupta, como nos tocó usarlas de la noche a la mañana. Entonces ahí pues tenemos normas transitorias que ahora de alguna manera tocaremos algunos temas ahí. Y de la misma manera, pues otro tipo de normas que siempre vamos a tener, que debemos tener en la mano cuando hablamos de tecnologías por parte de cualquier autoridad pública en el Estado. Estamos hablando de las propias normas constitucionales, desde lo que significan los principios de buena administración pública, del artículo 209, ser eficaces, eficientes, transparentes, del artículo 147 del Plan Nacional de Desarrollo, que nos lleva a la transformación digital, de la propia política de gobierno digital, del decreto 1078 que incorporó pues allí los decretos 1008 y 620, de las leyes estatutarias tanto de transparencia pública 1712 como la 1581 de protección de datos, y ahora pues de decretos que se han dado en el marco de la simplificación de trámites como puede ser el decreto 2106. Entonces son normas que siempre vamos a tener allí en la mesa y uno diría, bueno, en un país de normas, pues estas son un montón de normas y ahora el profesor Marco viene aquí a explicarnos que los derechos cuando se usan tecnologías ante la administración de justicia se ven vulnerados en muchas ocasiones porque no hay normas. ¿Y acaso no nos acaba de explicar que hay un montón de normas? Pues bien, probablemente vamos a tener unas normas importantes, pero hay muchas, repito, en muchas ocasiones son normas contrarias unas con otras, son normas que deben ser interpretadas de manera integral, no aislada, deben ser normas que en algún caso son normas de carácter superior, pero que seguramente en algunos otros tenemos normas de carácter inferior que las desarrollan, pero en otros no tenemos normas que las desarrollan. Entonces vamos a mirar un poquito cómo esto genera un impacto pues, para los derechos de los ciudadanos. Cuando hablamos de la administración de justicia, entonces yo coloco pues allí este edificio, porque es un edificio pues emblemático, nuestro Palacio de Justicia, donde están las máximas autoridades y diríamos, ¿qué necesitamos para que desde allí arriba se construya una justicia digital? Lo vamos a ver en un pincelazo. Mírelo. Necesitamos una política pública y gobernabilidad de tecnologías. Necesitamos un proyecto planeado, formulado y ejecutado, seguido y monitoreado, evaluado de ese uso de tecnologías. Necesitamos garantizar los derechos de los ciudadanos a la buena administración de justicia electrónica, al debido proceso electrónico y al derecho al uso de tecnologías. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Creo que sí, Clara Maritza, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Doctor Marco, Sí. la estamos Sí. viendo. Solamente me surge aquí una inquietud y es que hemos estado viendo durante toda su disertación la diapositiva de fundamento jurídico de la justicia digital. Y como nos está hablando ahorita de Pues estas imágenes, no sé claro, si se ha cambiado. claro. Es que he ido cambiando todas, pero seguramente no ha cambiado. A ver, vuelvo a compartir pantalla. Por favor, doctor, gracias. Por eso le preguntaba. Vamos a ir acá. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Es correcto. Ahora sí estamos viendo la imagen del palacio. Ahora, perfecto. Bueno, Estaban viendo aprovecho, anteriormente estas. es correcto. Listo, Pero perfecto. aprovecho este espacio, doctor Marco Antonio, para dirigirme a también los asistentes. En caso que estén surgiendo dudas, inquietudes, comentarios, pueden irlos acumulando y tendremos un espacio finalizando la presentación para resolverlas. También pues que nos las puedan dejar por escrito a través del chat de esta reunión. Sería relevante para que no se nos pierdan. Así que, doctor Marco Emilio, por favor, continúe con Muchas este gracias. importante contenido. Vale, perfecto. Entonces, en ese sentido,
tenemos aquí el Palacio y diríamos, bueno, ¿cómo vemos la justicia digital para la garantía del debido proceso electrónico? Porque no es enviar un correo electrónico con una notificación, usar tecnologías, es entender que la justicia se debe transformar. ¿Y cómo transformamos la justicia? Teniendo una política pública y la gobernabilidad de la justicia digital clara, teniendo una gestión y llevando esto como un proyecto planeado, formulado, ejecutado, monitoreado, garantizando el derecho a la buena administración de justicia electrónica, entendiendo, por ejemplo, lo que es la buena administración de justicia desde la eficiencia, desde la eficacia. De nada sirve que un juez o un sustanciador en un juzgado o un oficial mayor tenga tecnologías, tenga herramientas tecnológicas si tiene que hacer el trabajo 2, 3 o 4 veces. Si se la tiene que pasar llenando tablas de Excel, de eso no sirve, para eso no es la administración de justicia electrónica. Entonces hay que garantizar la buena administración de justicia desde el derecho que tenemos los ciudadanos a las garantías de buena administración desde la comprensión de los principios. ¿Cuáles principios? Pues los principios de buena administración, de eficiencia, economía, celeridad, legalidad establecidos allí en el artículo 209, desde el respeto al debido proceso electrónico y ahora desde el respeto al derecho al uso de tecnologías reconocido en las propias normas, como lo he señalado anteriormente. También necesitamos una administración de justicia desde la comprensión que hay que transformar los procesos, las personas y las tecnologías. Es decir, no es colocarle un computador al servidor público ni al juez, no es sencillamente comprar o asignar correos electrónicos o tablets o teléfonos a los servidores públicos. No, es transformar los procesos, transformar las personas, la mentalidad desde lo que significa la gestión del cambio, pero también entender que el software y el hardware que vamos a utilizar, pues no es simplemente para escanear papeles del rezago que trae la administración de justicia de forma antigua. De nada sirve si yo tengo un juzgado donde tengo 300 carpetas asignadas como juez y me mandan un escáner para que yo escanee 300 carpetas. Eso no sirve de nada o podrá servir de manera transitoria de pronto para alguna actividad específica, pero eso no es transformación digital. La transformación va necesariamente a pasar. ¿Por qué? Porque esa información puede ser gestionada con inteligencia artificial, con innovación, es decir, que yo tengo 300 carpetas y esa información que está en un sistema de información desde el inicio hasta el final, con garantías de seguridad digital, de expediente electrónico, de gestión electrónica documental, de registro de correspondencia, pues pueda ser gestionada por los sujetos procesales, sin necesidad de tener que realizar actividades que suponen probablemente actividades antiguas, como puede ser el escaneo de papeles. De nada sirve llegar y coger y colocar una carpeta de 200 folios escaneados si eso es su información, pues por ejemplo, es información que el sistema de información no puede siquiera procesar porque está en formatos que no son accesibles, disponibles y demás. Entonces, hay que entender la transformación desde el propio uso de tecnologías, desde los procesos que debemos transformar y desde la gestión del cambio, los elementos culturales. Entonces, mire que aquí vamos a encontrar unos pilares sobre los que debe soportarse pues todo ese gran proyecto de transformación digital, ahora que viene un gran empréstito, 100 millones con miras a ser 500 millones de dólares que se van a invertir en la justicia, pues si no tiene claro lo que se va a hacer, pues el dinero se va a perder. ¿Por qué? Porque debemos tener claro que esa transformación digital no es para comprar escáneres y escanear papeles. La transformación digital parte, ¿por qué? Por entender que hay que autenticar a los sujetos procesales. Por ejemplo, ¿cómo el ciudadano va a presentarse a la judicatura a presentar una tutela? ¿Cómo sabemos que es él? Yo soy la paloma mensajera @gmail.com y estoy demandando que me den un servicio de salud. ¿Eso es correcto? No, yo soy Marco Emilio Sánchez Acevedo y estoy demandando un servicio de salud a través, por ejemplo, del ejercicio de una acción de tutela. Protección por un lado, el derecho fundamental a la salud, a la vida, por otro lado, protección a una justicia digital correcta, que me autentique, que sepa que soy yo. ¿Y cómo garantizamos identidad digital? Con un esquema nacional de autenticación digital. Ahora lo miramos en el siguiente slide rápidamente. Segundo, esa transformación debe pasar por entender que las audiencias es el lugar donde el ciudadano acude ante la autoridad, ante la majestad del juez, se debe realizar en un recinto con garantías. En el ámbito de la administración pública, del ejecutivo,
y de los particulares que cumplen funciones administrativas, allí el artículo 60 de la 1437 la define de manera muy clara lo que es la sede administrativa y dice que debe tener unas garantías de autenticidad, de integridad, de neutralidad, que lo que se haga allí, pues la autoridad debe responder. Bueno, nosotros necesitamos que nuestros jueces de la República tengan su sede judicial electrónica, que sepamos que el que me está citando a mí a la audiencia es el juzgado 44 y no es alguien que se quiera hacer pasar por el juzgado 44 y que quienes vamos a intervenir en la audiencia tenemos garantías de que, por ejemplo, si es una audiencia que es un control de legalidad, que es una audiencia reservada, pues nadie se vaya a meter a la audiencia porque es una audiencia que debe garantizar una reserva de cara a la actividad procesal que se va a realizar, para colocar un ejemplo sencillo. O que si es una audiencia en la sesión de un juicio oral y se ha determinado la protección de un testigo bajo unas circunstancias o unas características específicas, pues esa sede judicial electrónica soporte, por ejemplo, esa protección. Pero que si estamos gestionando e intercambiando pruebas en una audiencia, esa sede judicial electrónica me permita a mí el intercambio de documentos de manera segura. El otro día estaba mirando yo una audiencia en la que participaban bueno, independientemente de quién participaba. Los sujetos les decían, por favor, envíenos los documentos que usted quiera hacer valer. ¿Por dónde los envío? No, pues envíenmelos aquí por WhatsApp. Momentico, ¿dónde están las garantías de autenticidad, de integridad, de disponibilidad? La sede judicial electrónica me debe a mí garantizar ese intercambio, entre otras, por ejemplo, de información, de datos, de documentos, en la realización de las audiencias. Entonces, esa sede judicial debe tener sistemas, por ejemplo, conectados con los sistemas electrónicos de gestión documental y el expediente electrónico, de tal manera que lo que terminó en la audiencia, la grabación que terminó en la audiencia con garantías de autenticidad, integridad y disponibilidad, se incorpore de manera inmediata al expediente electrónico. El otro día igualmente otro ejercicio donde decían, bueno, ¿y cómo firmamos el acta? No, ya se lo enviamos a su correo electrónico, usted lo firma, lo escanea y nos lo envía. Eso no es una transformación digital de la justicia. ¿Por qué? Porque hay una ruptura de los principios de seguridad digital, del principio de autenticidad, integridad y disponibilidad. Entonces ahí tenemos un gran reto en lo que tiene que ver con esa construcción de sedes judiciales del juzgado electrónico, del juzgado digital, donde nos va a permitir, por ejemplo, acceder a la gestión del expediente. Yo vengo, soy el abogado, quiero acceder al expediente. ¿Qué es el expediente electrónico? Es el conjunto de documentos electrónicos que forman parte de una misma actuación con garantías de autenticidad, integridad y disponibilidad. Es decir, que yo tenga garantías de que los documentos son auténticos, nadie los ha alterado, nadie los ha modificado, es decir, son íntegros y están disponibles en el formato original en el que se debieron crear o se crearon, de tal manera que pues yo tenga esas garantías a la hora de acceder. Debe haber interoperabilidad, debe haber protección de datos. Y este tema sí que es importante. El otro día, esto nos pasa a todos, seguramente los que estamos aquí escuchando, en el ámbito de la judicatura, pues ya sabemos que, por ejemplo, los datos de los niños, niñas y adolescentes son datos que enmarcados en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, pues no deben ser tratados sino bajo unas condiciones especiales, porque hay que proteger precisamente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y resulta que en el ámbito de la actuación intervenían dos menores y los datos ni siquiera eran protegidos. ¿Por qué? Porque se entendía que todo era público y resulta que los datos, pues hay unos datos de naturaleza pública, pero hay otros datos de naturaleza privada, otros de naturaleza semiprivada y otros datos que son de naturaleza sensible. Entonces, importante ahí, esa transformación digital pasa por comprender que en los sistemas de información donde vamos a soportar lógicamente la actividad procesal judicial, debe garantizar la protección de datos de carácter personal regulada en la Ley 1581 y que no es incompatible con la Ley 1712 del año 2014 de transparencia pública, porque decían es que todo es público. No, un momento, hay que entender lo que es la información pública de la 1712 del 2014, pero también la información pública clasificada de la Ley 1712 de 2014 y la información pública reservada, estas dos últimas, también reguladas, repito, en la ley 1712, pero que son excepciones a la publicación de información por daño a intereses nacionales o particulares. Perdóneme un segundo.
Si están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, por daño a intereses personales o particulares, perdón, o en algunos casos colectivos, como pueden ser temas de seguridad, de defensa nacional y demás. Una transformación digital de la justicia igualmente pasa por entender que la justicia se convierte en un servicio esencial. En la última modificación, en la reforma que fue aprobada esta semana en último debate, se determina que la justicia es un servicio esencial. Y óigase bien, si la justicia es digital, si la justicia es un servicio esencial, pues no hay nada más que entender que si llegan a atacar a la justicia por medios digitales y la justicia se cae, pues nos quedamos sin justicia, es decir, sin una rama del poder público, es decir, que se convierte en una infraestructura crítica, un servicio especial a proteger desde lo que significa la seguridad digital. Y en el ámbito de la seguridad digital vamos a tener estándares de seguridad digital, unos más bajos que otros, y eso nos puede llevar a ocasionar la puesta en peligro de los derechos de los ciudadanos. Entonces, en ese orden, la seguridad digital se convierte en un elemento fundamental para soportar todos esos procesos de la administración de justicia. Y por último, y no menos importante, entender que detrás de la administración de justicia debe haber cooperación. Cooperación tanto al interior como hacia el exterior, como nacional como internacional. De nada sirve administrar justicia por medios digitales si, por ejemplo, las autoridades judiciales, las autoridades públicas que se controlan en la actividad judicial o que participan en la actividad judicial o que son sujetos en la actividad judicial no están transformadas digitalmente, sino que siguen actuando en papel. Pues de nada sirve tener, por ejemplo, que en la jurisdicción de lo contencioso administrativo estén totalmente digitales las actividades procesales, pero resulta que cuando demandan la actividad pública que va a ser controlada, por ejemplo, a través de nulidad, restablecimiento del derecho, control inmediato de legalidad, todo lo están enviando en papel. Pues eso no tiene, es decir, no tiene ningún sentido porque nos va a hacer pues demorar los procesos y no va a permitir una verdadera implementación. Por eso debe haber cooperación, interoperabilidad, tanto al interior de la rama, me refiero, piense usted un juez de primera instancia, todo por medios digitales, pero cuando lo envía a la apelación a segunda instancia, el juez de segunda instancia no usa tecnologías. Y entonces termina llegando al despacho y le dice al asistente, hágame un favor, me imprime todo eso que llegó de la primera instancia. Pues eso no tiene ningún sentido. ¿Qué tiene que haber? Cooperación, colaboración, interoperabilidad, tanto al interior de la propia rama como hacia el exterior con las diversas autoridades, tanto nacionales como internacionales. Y todo esto desde la comprensión de los territorios. Cuando saludábamos decíamos que habían personas de algunas alcaldías, por ejemplo, alcaldías de algún departamento, como el departamento del Huila, que cuando Clara saludaba, pues decía a las personas del departamento del Huila, algunas alcaldías que estaban allí. Pues claro, no es lo mismo la ciudad de Bogotá, la ciudad de Barranquilla, la ciudad de Cartagena, la ciudad de Ibagué o la ciudad de Neiva, a un municipio pues como Chigorodó, como Colombia en el departamento del Huila, o un municipio del Caquetá, o un municipio Montañitas, por ejemplo, San Vicente, que sabemos que tienen cada una unas particularidades regionales. Entonces hay que conocer el territorio para saber cómo se implementan las tecnologías. Por ejemplo, si yo me voy para el departamento del Caquetá y creo un juzgado totalmente digital, pero resulta que no hay conectividad. No hay conectividad. Es decir, al salir del municipio de San Vicente o de Puerto Rico o del que sea, resulta que ya no hay internet de pronto, solamente hay internet en donde, en el casco municipal y en las veredas, unas más cercanas, otras más alejadas, ya ni siquiera tenemos conectividad. O puede ser que tengamos conectividad, pero resulta que las personas no saben utilizarlo por lo que fuera, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del conocimiento, es decir, hay muchos factores, por eso hay que comprender los territorios donde vamos a aplicar la administración de justicia y donde ejercemos los derechos por medios digitales. ¿Listo? Entonces hay que entender esas particularidades regionales, las particularidades de los territorios, la conectividad, la cultura y sobre todo hay que entender que muchas entidades y muchas autoridades tienen recursos que se invierten, otras que no tienen tantos recursos invertidos
para sus procesos. Entonces, todo eso hay que comprenderlo para poder materializar realmente el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. ¿Cómo garantizamos un debido proceso electrónico? Pues desde la comprensión de todo esto, desde la comprensión de todo esto. ¿Listo? Del derecho a la buena administración de justicia electrónica, del derecho al uso de tecnologías, del debido proceso, desde la gestión del cambio, desde la gestión de la política de autenticación, de seguridad digital, de gestión de interoperabilidad, de protección, de transparencia, de conectividad, desde el uso de diversas herramientas hoy en día vinculadas a inteligencia artificial y demás. ¿Vale? Miremos rápidamente qué significa eso del derecho al uso de tecnologías, porque ese es el que nos va a permitir realmente un debido proceso electrónico. Cuando veíamos el título de nuestra sesión, decíamos transformación digital de la justicia desde el debido proceso electrónico. Pues bien, decimos que los ciudadanos tenemos derecho a usar tecnologías y es un derecho que hoy por hoy está reconocido en diversas normas, de algunas de las que ya mencionamos. ¿Qué significa el derecho a usar tecnologías? Por ejemplo, derecho a usar tecnologías es el derecho a no aportar documentos que están en poder del Estado. ¿Por qué? Porque tienen la obligación de interoperar. Cuando yo voy ante una autoridad pública y le digo, vengo a tramitarme la renovación de mi licencia de conducir, y me dicen, debe traer la fotocopia de la cédula, debe traer la fotocopia de esto, debe traer la fotocopia de tal, debe traer escrito tal, y resulta que todos esos documentos las autoridades ya lo tienen, pues es ese derecho que yo no tengo a no aportar documentos que obran en poder del Estado. Y de esto hay muchas sentencias que ya han sido expedidas por parte de la judicatura de las diversas jurisdicciones y donde nos dicen, oiga, autoridades públicas, si usted ya tiene esos documentos, pues esos documentos no se los pide al ciudadano. ¿Y eso cómo lo garantizamos desde el uso de tecnologías? Pues sencillo, con una figura que es la interoperabilidad. ¿Qué es la interoperabilidad? Interoperabilidad es poner a dos sistemas a hablar, para entenderlo de una manera muy sencilla. Si yo estuviera aquí hablando en inglés, en francés, en japonés, algunos me entenderían. De pronto otros quizás no me entenderían. De pronto unos me entenderían en un idioma, pero no en otro idioma. Bueno, pues eso le pasa a los sistemas de información. Los sistemas de información pueden hablarse entre ellos mismos y compartir documentación si tienen un lenguaje común. Ese lenguaje común está dado en unas normas vinculadas a la política de gobierno digital que desde el punto de vista técnico se ha denominado el esquema de interoperabilidad. Entonces las entidades públicas están obligadas, esa es la primera garantía para el ejercicio del derecho al uso de tecnologías por parte del ciudadano. Y la entidad está obligada a interoperar. Solamente les refiero dos normas que obligan a las entidades a interoperar. Bueno, les voy a dar tres de diverso tipo para que lo tengan a ustedes prendido. Primera, Ley 2052 del año 2020 le obliga a las entidades a interoperar para intercambiar datos e información. Dos, Decreto 2106 del 2019, artículo 10, le obliga a las entidades a interoperar para no aportar datos a los ciudadanos. Y tres, el decreto 620 que establece el Servicio Ciudadano Digital de Interoperabilidad para entidades. Es decir, tenemos una norma de carácter legal, una norma en el marco de las excepciones que tiene el presidente para dictar normas con fuerza de ley, en este caso el decreto 2106 del 2019, y además de eso tenemos un decreto reglamentario, el decreto 620 del año 2020. Y si siguiéramos descendiendo, hay más normas que obligan a las entidades a interoperar, es decir, a hablarse unas con otras con un objetivo, que el ciudadano no tenga que aportar documentos que ya obran en poder de las propias autoridades, porque ese es un derecho que se deriva del derecho que tiene el ciudadano a usar tecnologías. Dos, el derecho al debido proceso digital. Bueno, pues bien, cuando uno habla y uno dice, bueno, ¿qué es ese del debido proceso? Pues, por ejemplo, el debido proceso que está señalado allí en nuestra Constitución, en el artículo 29, vincula a temas de legitimidad y competencia de la autoridad que toma la decisión. Es decir, que un juez o una autoridad administrativa sea la competente, por ejemplo, para dictar mi decisión, para adoptar la decisión que deba adoptar, ya bien sea en el ámbito administrativo o en el ámbito judicial. Por ejemplo,
Entonces, una garantía del derecho al uso de tecnología es que yo sepa que él es la autoridad que está dictando la sentencia. El otro día había muchas manifestaciones y veíamos cómo llegó y empezó a circular un documento, lógicamente falso, que incorporaba una decisión de una autoridad en torno precisamente a la declaratoria de un estado de excepción. Entonces, piénsese usted que la autoridad en marco del debido proceso, pues lo que tiene que ver con la competencia para dictar la decisión la tendría ¿quién? Pues el presidente de la República, y es él quien debe estar autenticado en esa decisión, es decir, que esa decisión, ese acto que está disponiendo la declaratoria, diga, mire, con garantías de seguridad soy yo el que lo está diciendo, y no como estaba circulando, que lógicamente allí, pues era un documento que había sido generado, preparado de manera errónea, de manera falsa, pues generaba una situación delicada en torno al orden público, pero así podríamos dar muchos ejemplos. Entonces, el debido proceso en cuanto a aportación de pruebas. El otro día revisábamos un concurso donde decía, usted no puede adjuntar pruebas, es decir, las pruebas que adjunte para acreditar sus condiciones en el marco del concurso, solo pueden pesar 10 KB. 10 KB, pero ¿cómo así? ¿Acaso yo no puedo probar con todo lo que los documentos que considere que debe probarse esa situación que yo tengo? Y si pesa más de 10 KB, ¿qué hago? Pues resulta que allí el sistema no le permitía adjuntar el documento que pesaba más de KB, o por ejemplo el uso de un software o de una aplicación no común, no convencional, no común, de tal manera que se restringe la posibilidad de acceso a la convocatoria. Entonces, muchos elementos que van vinculados al debido proceso en el marco del uso de tecnologías, y que cuando hablamos del derecho al uso, pues el derecho a que Marco Sánchez use tecnologías, a que Pedro, a que María, a que José use tecnologías, involucra que cuando se relaciona con la autoridad, en este caso administrativo o judicial, primero, no aporte documentos que ya abren en poder del Estado porque están interoperando las entidades. Segundo, a que se respete el debido proceso digital. Por ejemplo, la aportación electrónica de pruebas. Por ejemplo, la notificación electrónica en debida forma, que eso hace parte del debido proceso digital. Por ejemplo, la toma de la decisión por parte de la autoridad que le corresponde, competente. Otro derecho, el derecho a la presentación de documentos electrónicos. A veces encontramos entidades que permiten, dice, presente aquí sus peticiones, pero no permite el envío de documentos. Uno de los derechos que tiene el ciudadano es a recurrir las decisiones de las autoridades. Cuando uno va a recurrir, uno puede presentar las pruebas e incorporar las pruebas que fundamentan lógicamente ese recurso. Pues en muchas ocasiones ni siquiera se permite la aportación de documentos en el marco del recurso, sino que solamente dejan allí habilitadas unas ventanas para que escriba el ciudadano lo que quiera, y resulta que luego él no puede enviar las pruebas, los documentos electrónicos. Y los documentos electrónicos vinculados a diversos formatos. Porque piénsese, por ejemplo, que si yo tengo un formato donde tengo la prueba en un video y me dicen, usted puede adjuntar eso en PDF. Pues señor, es que el video es un formato y el PDF es otro. Yo lo que tengo es una prueba incorporada en un video. ¿Cómo aporto esa prueba? No, es que resulta que el sistema no admite sino PDFs. Pues oiga, error. Ahí hay una violación. Por un lado, a la presentación de documentos electrónicos en el marco del derecho al uso de tecnologías, pero por otro lado, una violación al propio debido proceso en cuanto a la aportación de pruebas. Que era el derecho que venía aquí, que era el derecho a la aportación de pruebas en el marco de... otro derecho, este sí que a veces, y aquí les va a servir mucho, es que yo tengo derecho a que me radiquen digitalmente. A veces envían peticiones, recursos, escritos, y nos quedamos esperando una infinidad de tiempo a ver cuándo nos envían. No sabemos ni siquiera si lo recibieron, si no lo recibieron, oiga, ¿será que yo lo envié bien? ¿Será que lo recibieron? ¿Será que si era el correo, era la dirección, era el canal habilitado para enviarlo? ¿Me radicaron? ¿No me radicaron? ¿Qué hago? Ya llevo 3 días esperando, eso sí que ha pasado en pandemia. Ya llevo 3 días esperando y nada que me contestan. ¿Será que si les llegó o no les llegó? Oiga, no, es que si yo uso tecnología, yo tengo el derecho a que me radiquen digitalmente, a que me radiquen eso que estoy presentando. ¿Y por qué? Porque la radicación juega un papel fundamental. El registro electrónico, el estampado cronológico del documento, de cuándo fue enviado y presentado,
juega un papel fundamental para el derecho que tiene el ciudadano, por ejemplo, al cómputo de plazos. Para que el cómputo de plazos que me dice a mí si lo presenté en tiempo, por ejemplo, o no un recurso, para que me resuelvan a mí una petición. Es decir, esa radicación juega un papel fundamental en el marco de un término que me ha dado una autoridad para incorporar alguno de los elementos que me ha pedido en el marco del proceso. Usar tecnologías como derecho implica que yo también tengo derecho a que esa relación sea segura. Y usar tecnologías en el marco de ese derecho al uso de tecnologías implica que esa relación debe ser segura. A veces nos encontramos con lugares en el ciberespacio que son dispuestos por las autoridades judiciales y que dice, yo no le garantizo que esto sea seguro. Usted ingresa aquí bajo su responsabilidad. No, una autoridad pública que usa tecnología no puede señalar ningún tipo de cláusula en ese sentido. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene derecho a que esa relación sea segura y a que se le garantice la autenticidad, integridad y disponibilidad de esa relación que se está estableciendo. Tengo derecho a la protección de mis datos. Tengo derecho a acceder al expediente por medios digitales. Cuando uno inicia una relación allí con la autoridad por medios digitales, pues los partes tienen derecho en determinados momentos a acceder a la carpeta, al expediente, a mirarlo, a ver cómo va, a ver qué se va diciendo. Era lo que hacemos los abogados y que tradicionalmente decíamos como, ¿dónde anda? Pues estoy en la baranda, voy por la baranda revisando a ver cómo van mis expedientes. Bueno, pues ese es un derecho que tenemos en el marco de la relación por medios digitales. Si usted está utilizando tecnologías de información y comunicación, pues esa información que se está trasladando allí, se está transmitiendo, debe garantizar gestión electrónica documental y archivo electrónico documental y expediente electrónico documental auténtico, íntegro y disponible, y yo tengo derecho a acceder en la etapa procesal que corresponda, tengo derecho a acceder a al propio expediente de manera integral, no por partes. Bueno, repito, en función de la etapa. Yo tengo también derecho a que me autentiquen digitalmente y ese derecho hoy día, repito, esto lo repito varias veces porque es una norma pionera en esto, que es la ley 1437 en el artículo quinto con la modificación de la ley 2080 del 2021, la última modificación que fue firmada este año, sancionada. Allí se reconoce expresamente en el ámbito de la administración pública el derecho a la autenticación digital. Es decir, yo tengo derecho a que la administración me autentique digitalmente. ¿Y eso por qué? Porque yo tengo derecho a que sepan que soy yo y que no es otro, que se está haciendo pasar por mí, que está viniendo a pedir algo que solo puedo pedirlo yo. ¿Vale? Y es muy importante ese ejercicio de ese derecho hoy en día, cuando todos estamos allí, pues acudiendo al uso de tecnologías para ejercer las diversas autoridades. Yo tengo derecho a que las decisiones se adopten de forma electrónica. Cuando usamos tecnologías, la decisión de la autoridad, si se emite por medios electrónicos, esa decisión debe ser con garantías de autenticidad. Mire la sentencia. Entonces la sentencia se expide y el juez va y la imprime y la firma, la escanea y la envía. No, yo tengo derecho a que esa sentencia, que es una sentencia que se está dictando usando tecnologías, tenga una autenticidad en el sentido de que yo sepa que ese es el juez el que está dictando esa sentencia y no es otro. ¿Cómo se garantiza esa autenticidad? Esa autenticidad, ¿cómo se garantiza? Pues dele una firma electrónica al juez. Hoy en día en esto ha avanzado mucho ya la judicatura, porque ya las decisiones, si ustedes las están mirando en gran medida, las están enviando los jueces con la firma electrónica que dotaron, que fue pues suministrada por el Consejo Superior de la Judicatura como una herramienta para los jueces, para que precisamente se garantice esa decisión de manera electrónica con garantía de autenticidad. Pero yo también tengo derecho a que sea íntegra. ¿Qué significa que sea íntegra? Que la decisión que yo estoy leyendo, nadie la tocó. No, yo estaba pidiendo una tutela y estaba solicitando que un procedimiento médico me fuera autorizado. Y en la sentencia el juez dijo que sí, que me lo autorizaban, pero cuando me llegó a mi buzón a notificarme, me dice que no. ¿Eso qué significa? Que hubo una ruptura, una afectación a la integridad del documento y que sea disponible esa decisión. ¿Qué significa? Que esa decisión
se guarde en un formato que permita recuperarlo originariamente. Es decir, que si alguien lo va a controlar, sepa que realmente está en el formato en que fue creado. El ejemplo más sencillo para entenderlo, lo que no debe ser, cuando no hay disponibilidad. Cuando yo recibo una sentencia, la imprimo, luego le tomo una foto y vuelvo la envío, o la escaneo y la envío. Ahí ya no hay autenticidad, ahí ya, perdóname, ahí ya no hay disponibilidad. ¿Por qué? Porque se está rompiendo el formato originario del sistema de gestión de documento que debería soportar precisamente esa. Yo tengo derecho en el marco del uso de tecnologías a que me notifiquen electrónicamente. Y esa notificación debe ser igualmente con garantías, con la entrega de la decisión, con el registro de la entrega en fecha, oportunidad, de tal manera estampado cronológico para que sepa desde cuándo me fue notificado y cuándo se vence el término para yo, por ejemplo, ejercer el derecho a la impugnación de la decisión. En ese sentido, yo tengo derecho a la notificación electrónica, tengo derecho a la impugnación electrónica, en fin, tenemos ahí un conjunto de derechos que pues fundamentan la estructura de un nuevo derecho que es el derecho a usar tecnologías con garantías precisamente para el debido proceso. ¿Querías decir algo? ¿Había por ahí alguien? ¿O es un micrófono que se activó solamente? Vale. Entonces, tenemos aquí que hay elementos que son fundamentales comprenderlos. El primero de ellos es el tema de la autenticación digital. La autenticación digital es una necesidad frente a la administración de justicia. Necesitamos autenticar al abogado, al juez, al secretario, al abogado representante de la entidad que está compareciendo, es decir, de los diversos representantes. Necesitamos acreditar a los diversos actores del proceso. ¿Y eso cómo se hace? Pues con autenticaciones en diversos niveles, para entender muy fácilmente eso. ¿Cómo se autenticaron ustedes para ingresar a esta sesión? Las autenticaciones tienen niveles, 1, 2, 3 y 4 para el ejemplo. Para entrar a esta sesión se autenticaron teniendo el link. El que tuviera el formulario se registraba, le llegaba un link y en ese link accede y ese es usted, entre comillas. Es una autenticación de nivel bajo, medio, alto o muy alto. Pues bajo. Bajo en el mejor de los casos puede llegar a ser medio. Pero eso es una autenticación básica para poder controlar de alguna manera el ingreso. Segunda, cuando tenemos descargada la aplicación de nuestro banco en el teléfono y el banco nos dice, usted coloque el usuario y contraseña, después yo le envío un token o coloque la huella y demás, pues ahí tenemos una autenticación con un nivel más fuerte, porque nos está diciendo, primero, usted debe tener un usuario, para ello debe haber un registro previo, además de eso debe tener una contraseña que solamente la debe tener usted, pero además de eso, cuando usted acceda a hacer una transferencia bancaria, yo le voy a enviar un token a su teléfono, es decir, a su dispositivo registrado. Usted, cada vez que coloque ese token, pues yo sabré que es usted el que está actuando. Entonces, es decir, ahí tenemos una autenticación con un nivel superior al de tener solamente un link para poder acceder a la reunión. Ahora, para acceder al banco necesitamos diversos factores de autenticación o diversos elementos que nos permiten. El tercero de los niveles es el que conocen ustedes como lo que hacemos allí en las notarías. Ustedes han ido, por ejemplo, a las notarías a firmar un poder y colocan la huella. Y entonces ahí hay un operador de biometría detrás que contrarresta esa biometría con la base de datos de registraduría y determina que es usted el que dice ser. Es decir, ahí hay un nivel más importante de seguridad. También las entidades de certificación digital, en Colombia tenemos 7, ellas emiten certificados de firmas digitales. Entonces ahí tenemos formas de firmas digitales emitidas por entidades de certificación digital con un nivel de seguridad más robusto para poder acceder. Y luego en el cuarto nivel, que es el nivel deseado, el del nivel deseado, y es que exista un esquema exista un esquema de, pues de
confrontación de la identidad con la autenticidad desde elementos de biometría, de cédula, de ciudadanía digital y demás. Entonces ahí tenemos el gran proyecto de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde pues en el proyecto se incorpora que los ciudadanos van a tener una cédula de ciudadanía digital que al parecer incorpora pues elementos de biometría, de firmas electrónicas y demás, pues con unos altísimos estándares de seguridad. Entonces, mire que la pregunta que hacemos ahora es, y bueno, ¿y cómo se logra eso? Pues con transformación, necesitamos transformar que todos los ciudadanos en Colombia, que los abogados, que los jueces, podamos tener sistemas de autenticación robustos que nos permitan llegar a una audiencia y que el juez sepa que yo soy el que soy y que no es un testigo el que está haciéndose pasar por otro y que no es un abogado el que está haciéndose pasar por un abogado o que está llegando un abogado que de pronto está sancionado. Hace un tiempo antes de la pandemia vimos, por ejemplo, allá en Palo Quemado, que una persona se hizo pasar por fiscal. Entonces, y entró a una audiencia y realizó la audiencia haciéndose pasar por fiscal. Entonces, oiga, imagínese eso, ahora llévelo a la esfera del ciberespacio, en una audiencia virtual, pues el juez debe tener plena garantía de que el fiscal es el fiscal, el que está al otro lado del computador es el fiscal, que el que está al otro lado del computador es el indiciado o el imputado, que el que está al otro lado del computador realmente es el testigo, que es el defensor, que es el Ministerio Público, que es el bienestar familiar. Es decir, debemos tener garantías de que la persona que está al otro lado es quien dice ser. ¿Y eso cómo se logra? Pues con autenticación digital. La segunda de las cuestiones fundamentales es que hay que tener muy claro qué es la gestión electrónica o gestión documental digital. Cuando decimos y decimos que debe haber un expediente digital, pues el expediente es en últimas lo que se persigue, pero detrás del expediente tiene que haber, uno, entender qué es el documento electrónico. Dos, debemos tener registro electrónico de correspondencia. Debemos entender que hoy en día ya la información no se guarda en el servidor de la entidad físico, el que está ahí, donde está la organización puesta, sino que eso se registra en la nube. Entonces, la nube también debe garantizar gestión electrónica documental. Debemos comprender el reparto digital. Debemos comprender y entender aquí en la gestión electrónica documental las notificaciones digitales, el control de términos automático, es decir, no de nada sirve coger las carpetas y escanearlas si el mismo secretario tiene que ponerse a revisar 20, 50 archivos ahí en la pantalla para mirar cómo va corriendo las notificaciones. No, eso son actividades repetitivas. El control de términos es una actividad repetitiva, eso lo puede hacer una máquina, eso se hace de una manera muy sencilla. El registro de correspondencia se hace de una manera muy sencilla por medios digitales, eso ya no hay que inventar nada, eso ya hoy en día existe en el mercado 1001 soluciones de registrar correspondencia, de controlar un término. Si ustedes mismos les controló, por ejemplo, hoy la asistencia, el asistente virtual de la aplicación diciéndoles, oiga, en 15 minutos va a iniciar la conferencia, oiga, en 2 horas se terminó, oiga, usted ha estado 10 horas en el computador, oiga, eso se hace y eso se hace de una manera muy sencilla. Entonces, pero para poder llegar al control de términos automático, para llegar al reparto digital automático, para acabar con la suspensión de audiencias en los juzgados, en las audiencias, si hay algo por el que se suspenda una audiencia, es porque el abogado tiene que estar en 3 audiencias al tiempo. ¿Por qué? Porque una audiencia se la señalan para al mismo tiempo en 3 juzgados diferentes. Eso se acaba de una manera muy sencilla, teniendo una cosa que se llama la agenda virtual. Si el juez hoy termina la audiencia y va a señalar la audiencia para dentro de 15 días, él debe tener la agencia virtual vinculada con el registro de abogados del Consejo Superior de la Judicatura y darle clic, el sistema automáticamente le va a señalar una audiencia en la que los sujetos procesales en su agenda no tienen audiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que se acabó la oportunidad para que se suspendan las audiencias y se venzan un montón de términos por esas suspensiones.
Porque, pues porque eso se hace, pero eso tiene que estar conectado con ¿qué? Con la garantía de gestión electrónica documental, con la garantía de interoperabilidad entre la judicatura, Consejo Superior de la Judicatura y todo el aparato judicial, de tal manera que los diversos sujetos procesales pues puedan tener allí una... Lo mismo pasa con el control de términos. Si a usted le notifican hoy, el sistema automáticamente le cuenta los 3, los 5, los 10 días. Eso no, pero si usted lo que está haciendo es escanear el acta de la audiencia y luego guardarla en una carpeta, pues eso no, eso lo que hace es generarle más trabajo al servidor público, porque le toca, además de hacer esa actividad usando tecnologías, luego hacer la actividad material, es decir, la manual, para poder cumplir con las diversas. Entonces, la transformación digital para la garantía de los derechos de los ciudadanos pasa por comprender lo que es la gestión electrónica documental. Pero al mismo tiempo pasa por la interoperabilidad, que la señalaba anteriormente. La interoperabilidad se puede dar al interior de la organización, pero también hacia el exterior. Y esto hay que entenderlo de una manera muy sencilla, muy sencilla. ¿Cómo se entiende? Pues que los sistemas se hablen unos con otros. A veces llegamos y encontramos autoridades, servidores públicos en particular, que les entregan un computador y 15 aplicaciones. Y las aplicaciones no se hablan entre ellas. Y el servidor público termina llenando datos en las 15 aplicaciones. De las 15 aplicaciones que está llenándole datos, además de eso, termina haciendo una tabla Excel con toda la información porque él no comprende las aplicaciones y necesita un desarrollo propio creado por él a su gusto que le diga todo en una tabla Excel, con lo que se pone en riesgo pues los derechos. Piénsese que hay gente que se lleva esas tablas de Excel con 50,000 datos para la casa y resulta que la casa, el computador no tiene ni siquiera en muchas ocasiones pues un antivirus actualizado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esos 50,000 datos que están en poder de la justicia o de poder de la autoridad se ponen en riesgo con el servidor público que coge un enchufe, una USB y se la lleva para su casa y allí la descarga para poder trabajar. Entonces, la interoperabilidad nos dice, oiga, mire, los sistemas de información se tienen que adecuar y hablar al interior de la organización, pero también hacia afuera, con las diversas autoridades intervinientes. Importante, sede judicial electrónica, la transformación digital pasa porque los atributos de calidad, de seguridad, de disponibilidad, de Tampoco, Laura, accesibilidad, de en el neutralidad, audio se activan. de interoperabilidad se cumplan. Esas sedes me deben garantizar, pues lógicamente, la seguridad digital que corresponde. Hay que comprender el tema de datos públicos, datos privados, datos semiprivados, datos sensibles, porque no todos los datos, en la sociedad de la información se nutre de datos. Muchos de esos datos son datos personales. Los datos personales, a su vez, tienen unas tipologías: datos sensibles, datos públicos, datos privados, datos semiprivados. Entonces, eso lo debemos entender para la garantía de los derechos de los ciudadanos. Si es una sentencia incorpora, por ejemplo, datos semiprivados, pues debe haber un proceso de anonimización de esos datos para lo que sea dato público sea público y lo que es semiprivado no se ponga público porque se pone en riesgo el derecho a la intimidad por parte del ciudadano. Y por supuesto, pues la seguridad digital que se convierte pues en el eslabón allí más importante. La transformación digital de la justicia desde el respeto de los derechos de los ciudadanos pasa por entender que ya aplicamos inteligencia artificial en muchísimas actividades de la vida de los ciudadanos y la justicia debe aplicar inteligencia artificial. ¿Qué significa eso de la inteligencia artificial? La posibilidad de que toda esa información que está ya digitalizada, pero no es digitalizar papeles, no, es la información digitalizada, pueda ser procesada y muchas de las tareas que se pueden realizar se realicen de manera automatizada. Por ejemplo, si yo presento una tutela y la tutela debe ser sometida a dos procedimientos básicos: uno, radicación, y dos, reparto, pues probablemente para esa actividad de radicación y reparto, si hay un proceso correcto de digitalización de la información, pues el ciudadano le van a garantizar el derecho, uno,
a que se reparta al juez competente rápidamente. Y 2, a que le den el radicado de su tutela, cosas tan sencillas como esas, ¿vale? Entonces, y eso se puede ir aumentando. Habrán decisiones que no se pueden adoptar por inteligencia artificial, porque todavía no estamos preparados para ello, porque estamos apenas en un proceso de maduración. Por ejemplo, la decisión final a adoptar por parte del juez, pues debe ser una decisión en la que se involucren elementos de interpretación de la prueba y demás, que en este momento del desarrollo social no está preparada todavía, pues esos procesos de inteligencia artificial para tomar esas decisiones. Probablemente en el futuro vayan disminuyéndose los momentos en los que la autoridad judicial vaya a intervenir, pero hoy por hoy, pues habrán actividades que sí se pueden realizar con inteligencia artificial, pero otras que no se podrán realizar todavía. ¿Listo? Importante entender que hay que gestionar el cambio, es decir, no es incorporar tecnologías y ya, hay que formar la gente. Esto es un proceso de formación. Hoy en día estamos en esta actividad, en un proceso de formación donde los ciudadanos que se vinculan a este espacio de tiempos del conocimiento, pues están formándose en la garantía de los derechos de los ciudadanos, de las relaciones que tienen con la administración de justicia por medios digitales para garantizar el debido proceso electrónico. Bueno, pero esto no se arregla con una charla de 45 minutos a una hora, ni se arregla formando a 10, a 15, a 50 o a 100 personas. No, debe haber un proceso a todo nivel, desde los niños, los jóvenes, las personas profesionales, las que no lo son, las autoridades públicas, las que no lo son. Todo nivel debe estar formado para comprender esto que está sucediendo. ¿Listo? Cuando ya comprendamos eso, ahí sí que decimos cuáles son las herramientas tecnológicas que vamos a comprar. Es decir, cuáles son las herramientas tecnológicas de hardware y de software que vamos a utilizar para cumplir la función constitucional que tiene asignada la autoridad, ya bien sea la autoridad administrativa, ya bien sea la autoridad judicial. Ahí sí decimos, venga, nos toca para todo esto que vamos a modificar, hardware, software, herramientas institucionales, empresariales y demás. Al inicio de la pandemia, nos damos cuenta como todo el mundo decía, mire, envíe eso, envíele el link y que hagamos la videoconferencia a través de ese link. Y nos dábamos cuenta que era una herramienta gratuita. Luego las entidades se dieron cuenta y dijeron, no, un momentico, es que no podemos usar herramientas de esa manera, debe ser una herramienta adquirida por parte de la organización, porque lo que pase ahí en esa sesión, pues hay responsabilidad en tratamiento de datos personales, en gestión electrónica documental, en garantía de derechos, en todo. Hay mucha gente hoy en día en pandemia que está usando sus dispositivos personales, herramientas personales para cumplimiento de actividad institucional. Eso genera un riesgo y eso debe estar muy claro, muy regulado. ¿Por qué? Porque cuando haya una puesta en peligro de los derechos de los ciudadanos y nos vengan a reclamar, pues resulta que tenemos que decirle por qué usamos tecnologías personales, cuando por ahí, por esas tecnologías personales, fue donde se produjo precisamente el ataque a los derechos de los ciudadanos. ¿Listo? Por eso es importante el tema de la gobernanza en el ámbito de la administración de justicia. Las diversas cortes, Suprema, Constitucional, Consejo de Estado, las jurisdicciones especiales, la Comisión de Disciplina Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, con todo lo que ello implica y que ustedes deben tener ahí claro, debe tener unas normas, lineamientos y estándares clarísimos en torno a cómo se debe materializar el derecho al uso de tecnologías en la administración de justicia. Si no tenemos esos lineamientos clarísimos, terminamos en las manos de la subjetividad de la autoridad. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque el juez estudió para administrar justicia. Y el hecho mismo de la administración de justicia, pues le involucra que debe haber una línea clara en torno a quien le corresponde dar los lineamientos en cuanto a las herramientas para administrar justicia. Y en ese sentido, lo que utilice el juez de Colombia en el departamento del Huila, el juez de Chigorodó, el juez de Montañita Caquetá, el juez de San Gil, es exactamente lo mismo o el mismo direccionamiento que debe utilizar el juez de ¿dónde? Pues el juez de Bogotá, el de Medellín, el de la Corte Suprema, el del Consejo de Estado, el de la Jurisdicción Especial. Porque esos lineamientos, estándares, protocolos básicos son los que le van a permitir
la garantía de los derechos en el marco del proceso que se está llevando a cabo por parte de él. Fundamental, entender que hay que llevar conectividad a todo el país, Los índices de conectividad que se tienen en este momento son importantes, pero falta en muchos territorios que todavía no están conectados. Y para terminar, entender muy bien la política de gobierno digital. Allí hay unas normas que se han dado para la rama ejecutiva, pero que se pueden aplicar a la rama legislativa, a la rama judicial, a los órganos de control autónomos e independientes, en virtud del esquema de coordinación y colaboración armónica entre las distintas autoridades. Entonces, señores, con eso voy a encender aquí un segundito la cámara. Con eso, pues termino. Me habían dado un minuto más, una hora más o menos y 15 minutos para poder dejar un espacio de preguntas. Entonces, con eso termino señalando la siguiente conclusión. Las relaciones por medios digitales deben garantizar los derechos de los ciudadanos. Y en ese orden, el debido proceso electrónico tiene que ir acompañado de la comprensión de lo que significa la transformación de los procesos, de las personas, de las tecnologías, en términos generales, del proceso de transformación pública que deben surtir las autoridades que se involucran en el uso de tecnologías y siempre pensando en la garantía del derecho al uso de tecnologías que tiene el ciudadano. Así que, repito, doctor Oscar, pues con eso dejamos presentada la temática. Si usted considera que hay preguntas que podamos absolver, pues ahí tenemos unos minutos todavía. Muchas gracias. Doctor Marco Emilio, muchísimas gracias por esa excelente presentación que nos deja muy claro el panorama con respecto a todo lo que se nos demanda a fin de poder actualizar y transformar ese debido proceso electrónico de la justicia. En los comentarios tenemos muchos saludos de felicitaciones, personas que nos acompañan de diferentes entidades distritales, pues están manifestando su agradecimiento por todo el conocimiento que nos transmitió en esta presentación. Algunos también nos están preguntando sobre las memorias de esta reunión. Claro que las podemos compartir. La única condición es que nos hagan llegar su correo electrónico. De esa manera, pues vamos a compartir a través de sus correos electrónicos todo este contenido. Quisiera dar un nuevo espacio para nuestros participantes. Si tienen preguntas por formular, si quieren de pronto hacer algún comentario, este sería el momento, antes de despedirnos del doctor Marco Emilio Sánchez. Entonces pueden levantar su mano, pueden escribirlo a través del chat y también, pues mientras que esto sucede, recordarles que cada tercer jueves de todos los meses vamos a tener un tiempo como este, Tiempos del Conocimiento, que ha sido una actividad desarrollada por la Personería de Bogotá en cabeza de el doctor Julián Enrique Pinilla Malagón, nuestro personero distrital, pero por supuesto también el doctor Jaime Alfonso Cubides Cárdenas, quien es nuestro director de gestión del conocimiento y la innovación. También aprovecho para dar un saludo a todos los agentes que conforman la red de agentes de esta dependencia en la personería. Y bueno, aquí tenemos algunas preguntas para el doctor Marco Emilio. Doctor, nos pregunta Juan Carlos Rubio, ¿cuánto tiempo puede llegar a necesitar nuestro país para llegar a ese desarrollo tecnológico? Doctor Marco. Pues esa es una excelente pregunta y esa pregunta pues tiene diversas líneas de trabajo, ¿no? Es decir, lo primero que deberíamos decir es que hay que ser positivos. Cuando estas temáticas las explicábamos antes de la pandemia, la gente, la respuesta que se daba es que nos faltaban muchos años, que probablemente íbamos a estar en 20, 30, 40 años para lograr eso. Vamos a hablar en positivo. Las dificultades que ha traído la pandemia han generado también elementos positivos. Ha habido un volcamiento masivo al uso de tecnologías en todos los sectores, en todos.
Y eso ha ayudado a la gestión del cambio. Es decir, antes de la pandemia, decirle a un juez que íbamos a hacer una audiencia por videoconferencia, eso no se lo aceptaba a uno nadie. De la noche a la mañana, el juez le tocó hacer la audiencia porque o si no, se paraba el aparato judicial. Es decir, mire que de la noche a la mañana ya hacemos audiencias judiciales por medios digitales. Y eso es un cambio de décadas si no hubiéramos tenido la pandemia. Es decir, para llegar a ese punto que lo logramos de un día para otro, por la pandemia, hubiéramos gastado muchas décadas. Es decir, que ya tenemos un avance muy importante. De hecho, ya hoy en día se habla de que muchísimos empleados están señalando que hay, es decir, ya no tiene ningún sentido hacer actividades en la oficina, en algunas actividades en la oficina, sino que mucha actividad se puede hacer desde otros lugares diversos a la oficina. Entonces, yo creo que nos va a tardar, pero no nos va a tardar tantos años como nos hubiera tardado si no hubiéramos tenido la pandemia. Ahora tenemos un elemento importante. Se aprobó un crédito para transformación digital de la justicia de $500 millones que inician con $100 millones. Eso es mucho que seguramente no se hubiera conseguido sin pandemia. Es decir, no se hubiera conseguido ese gran avance de tener recursos económicos tan importantes como este si no hubiéramos tenido la pandemia. Ahora bien, el reto es entender que no es ir a comprar computadores. El reto es entender que no es ir a escanear papeles. El reto es entender que primero debemos formar a los abogados en las universidades, porque ellos van a ser los jueces mañana. Es decir, el juez que ya llegue mañana a posesionarse, la primera exigencia es, usted debe saber y utilizar tecnologías al 100% porque la justicia va a ser digital. Esa es la primera exigencia. Luego, ahí empezamos a avanzar. Formación, recursos, un gran proceso de transformación digital desde el liderazgo del Consejo Superior de la Judicatura, entender la garantía de los derechos en todas estas relaciones con todo lo que hemos explicado. Nos va a tardar, pero no nos va a tardar seguramente tanto como nos hubiera tardado si no lo hubiéramos avanzado como lo hemos avanzado en periodo de pandemia. Muy bien, doctor Marco Emilio. Bueno, hay un comentario que nos transmite aquí Jesús Elías. Él dice, el problema de fondo es de cultura digital para cada uno de los actores que intervienen dentro del proceso judicial, además de los operadores judiciales. Los otros actores, no, hay pregunta. Además de los operadores judiciales, los otros actores dentro del proceso están llevando a cabo dicha capacitación digital. Es una pregunta como proyectada hacia el conocimiento que usted tiene sobre estas instancias. Entonces, ¿están recibiendo esa capacitación digital, doctor Marco Emilio? Sí, se están haciendo capacitaciones por todo. Yo tengo conocimiento que se están haciendo capacitaciones por todo el país. ¿Listo? Es decir, unas con más profundidad, otras con menos profundidad, pero hay capacitaciones en diversos sentidos. Aquí, por ejemplo, este es un proceso de formación. Este es un proceso de formación vinculado al tema del derecho, del ejercicio de los derechos, pero también puede haber capacitación en torno al uso de las propias tecnologías, de las plataformas, de las herramientas y demás. Y en eso sé que han venido avanzando, lógicamente, pues falta mucho, pero se ha venido avanzando. La formación se convierte en un elemento fundamental. Y repito, aquí las universidades van a tener pues un papel clave porque los abogados se preparan en las facultades de Derecho y las facultades de Derecho deben preparar abogados que sepan de tecnologías, en todas las áreas. Es correcto, ¿no? Y en definitiva, lo que usted menciona, doctor Marco Emilio, la pandemia como que nos empujó obligadamente a hacer el uso de una parte de esas tecnologías que tienen que ver tanto con estos procesos judiciales, pero que también pues nos preparan para todo lo que significa esa transformación pues de cara al futuro. Bueno, creo que son las preguntas por ahora. En todo caso, hay muchos comentarios de agradecimiento, de felicitaciones. Doctor Marco Emilio, recordarle a todos los participantes de esta reunión que no olviden diligenciar el formulario de asistencia. De esta manera podremos enviarles en nombre de la personería una certificación por haber participado de este evento. Y bueno, doctor Marco Emilio, en nombre del doctor Pinilla, personero distrital, en nombre del doctor Cubides, director de Gestión del Conocimiento y la Innovación, queremos agradecerle la participación suya en este evento, pero también a todos los que nos acompañaron,
Quedan cordialmente invitados para el próximo jueves 15 de julio, que es el tercer jueves del mes que entra, para un nuevo tiempo del conocimiento. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor Marco Emilio. Unas palabras para cerrar. Muchas gracias, un saludo muy especial al doctor Pinilla Malagón por esta invitación, al doctor Cubides, un gran y excelente profesional que también ha liderado procesos desde lo que significa el respeto a los derechos humanos y vinculado también a temas de tecnología. Un saludo muy especial para el doctor Cubides y a todos los que participaron de la reunión. Muchas gracias, un saludo y quedo a disposición. Gracias. De acuerdo, doctor Sánchez. Bueno, a todos, muchísimas gracias por su participación y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Desde la Personería de Bogotá, les agradecemos. Recuerde, somos el guardián de tus derechos. Gracias, doctor. Buena tarde a todos. Muchas gracias por la participación.